Yenori Olivares nos dice, ¿cuál sería un sticker para mi empresa que fabrica mobiliario fijo, muebles de cocina, baños, closets, entre otros? Me imagino o asumo que te refieres al sticker de preguntas. Hagamos preguntas curiosas. La cosa es poner a la gente a interactuar, que participen, a que se rían un poco. Entonces, por ejemplo, si estoy vendiendo muebles, yo podría preguntar, pongo una historia donde pongo unos sillones, pongo 3 sillones y pongo una mesa. Y entonces pregunto, ¿con qué sillones combinarían este juego de mesa? ¿Con la opción 1, con la opción 2 o con la opción 3? El grupo que tenga mayor cantidad de respuestas es al que va a participar en una rifa de X. O sea, podemos ser creativos en eso, Yenori. Podría preguntar, ¿cómo prefieren ustedes las mesas? ¿Redondas o cuadradas? ¿Por qué? Los que respondan esta pregunta van a participar en X. El asunto aquí es ser creativos, salirnos un poquito de la caja y de lo convencional, pero las preguntas puedes enfocarlas en cosas que generen curiosidad, que puedan ser hasta divertidas y que generen simplemente conversación. Ronald nos dice, los clientes de Facebook nos preguntan mucho por precios y precios, no por las ventajas o beneficios de los productos. Ronald, mira, en todos los negocios los clientes van a preguntar por precio. O sea, estamos en un mercado que es muy sensible a los precios. Vendamos carros, vendamos casas, vendamos capacitaciones. La gente siempre anda buscando 3, 4, 5 alternativas, cotizaciones por todo lado. Y un gran porcentaje de los clientes se van por precio porque tienen un poder adquisitivo limitado por las múltiples circunstancias macroeconómicas, sociales, de salud, etcétera, que sabemos. Eso es algo muy normal. El asunto es el siguiente, Ronald. Te voy a poner aquí ejemplos de marcas muy puntuales. Starbucks te vende un café en 4,000 colones, aunque tenga alrededor 5 soditas pequeñitas que te venden un café en 600 colones. Starbucks no se preocupa por la soda que está enfrente o a los 200 metros que vende el café con leche en 700 colones, y Starbucks te sigue vendiendo el café mocachino Frozen 20 con menta en 4,200 o en 3,800 colones. ¿Qué es lo que diferencia a Starbucks de la otra sodita? Han creado valor, una propuesta de valor superior para salirse de la competencia de precios bajos. A mí me pasa mucho, Ronald. Consultores de negocios hoy en Costa Rica hay para hacer piñata, o sea, hay en cantidades industriales, hay miles, incluido yo dentro de los miles, ofreciendo servicios de consultoría y capacitación empresarial. Y hay colegas que cobran una ínfima parte de lo que yo podría cobrar por hora. Pero yo tengo trabajo. ¿Por qué tengo trabajo si cobro más caro que otros? Bueno, hay que revisar dentro de la propuesta de valor cómo podemos visibilizar más los beneficios, las bondades, las ventajas que damos nosotros para salirnos de la competición por precios bajos y dejar de dirigir nuestra oferta a los que solo buscan precio. Me voy a enfocar en trabajar con una menor cantidad de clientes, más rentables y que me genere un modelo de negocio sostenible. Pero hay que pensar en cómo le aumentamos el valor agregado a nuestra propuesta y lo visibilizamos. No es que José David cobra más porque quiere y ya. No. ¿Cómo José David justifica que cobra más que otros colegas? Es lo que yo tengo que visibilizar para que me prefieran a mí en vez de conseguir a un consultor que va a cobrar la mitad o la tercera parte de lo que puedo cobrar yo. Entonces, aunque muchos clientes lo que andan buscando sea precio, muchas veces va a suceder que muchos de ellos no pertenecen a tu target, Ronald. No pertenecen a tu clientela ideal. Y en muchas ocasiones es mejor dejarlos ir y enfocarte en los que sí están dispuestos a pagar un producto o un servicio superior. Te la dejo ahí picando, compañero. María Alexandra dice, sigo varios grupos de Facebook donde las personas se molestan porque no se pone precio a los productos, mencionan que no les interesa vender, sobre todo porque no se responde inmediato y todo por inbox. Bueno,
Ahí vamos a la pregunta que yo decía hace un ratito, la dicotomía que hay entre los consultores que estamos más a favor de no decir precios y los que dicen que sí. Los que dicen que sí es bueno es precisamente por esto, porque dicen que si usted tiene un buen producto, ¿por qué tiene miedo de dar el precio? Póngalo y ya. Y así se economiza un montón de personas que van a estarle consultando que no pertenecen al target. Es un dilema donde no hay una única respuesta, María Alexandra. Hay que ver el caso en particular, hay que ver el producto, el servicio y analizar si nos es más conveniente poner siempre los precios o no hacerlo. Pero sí es un tema donde hay posiciones encontradas en este momento. Vamos a ver, más preguntas, no sé si ya será la última. Sí. Compañeras y compañeros, de mi parte un gusto de verdad haber podido compartir con ustedes este ratito, una hora de estar conversando. De verdad que agradecerles la paciencia y por el tiempo. Sé que a veces es un poquito difícil, trabajo, familia, sacar el tiempo para actualizarse un poco o reflexionar en este gimnasio mental en el que nos encontramos en estos minutos. Agradecerle al Banco Nacional también por la oportunidad y por el espacio. Y don Gustavo, le cedo en este momento el espacio antes de que se nos retiren. Nada más unas palabritas que tiene que decirnos por acá don Gustavo, y de mi parte decirles que gracias por la atención y espero haberles dejado por ahí una que otra idea dando vueltas en la cabeza para aplicar en sus proyectos, en sus emprendimientos. Don Gustavo. Muchas gracias, José David. Más que unas pocas ideas, yo creo que un universo de opciones, ¿verdad?, que se abren ante la posibilidad de tanta red social, ante la necesidad de interactuar, y creo que lo más importante es la parte de conectarse con los sentimientos de la gente, resolverles con nuestros productos y servicios una necesidad, y que eso, pues a través de la red social como instrumento, nos pueda ayudar a crecer en ventas y por supuesto a crecer dentro de la empresa. José David, muy valiosa toda la información. Muchas gracias y esperamos vernos pronto.